El presente trabajo audiovisual que le presento tiene como propósito dar a conocer la vida y la trayectoria de Fray Máximo Rodríguez, que el 27 de agosto del presente año celebró sus 40 años ejerciendo su ministerio sacerdotal. Después de la presente reseña, tendremos un conocimiento más amplio de quién es este sacerdote y de los aportes del mismo a nuestra sociedad. Nació el 18 de noviembre del año 1951 en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia. Fue bautizado cuando tenía 1 año de edad en la parroquia San Dionisio de su ciudad natal, el sábado 16 de marzo del año 1952. Nací con los pies un poco encontrados, me lo operaron, doctor Mister Yo, aquí en La Angelita, me hicieron esa operación, iba a caminar así. Entonces el doctor Mister Yo se trasladó de San Pedro de Macorís a La Angelita en ese tiempo y me operó de los pies. Y gracias a Dios hoy puedo ser lo que soy y caminar, y he hecho todas las travesías y todo mi desarrollo personal. Su familia vivía frente a mi casa, un tiempo vivieron ahí, y eso es un recuerdo inolvidable. Eso nos acercó mucho y eso nos hace pensar también en esa cercanía que nos liga a nuestros orígenes. Cuando era niño, por ejemplo, pobre, pero siempre harto y limpio, y escuela, eso sí. Él recuerda con añoranzas las antiguas calles polvorientas de su ciudad natal. Me recuerda como Higüey, como Belén, en los tiempos de Jesús. Higüey era un pueblo maravilloso, pequeño, humilde, pobre, pero tan simbólico, tan lleno de vida, tanto respeto. Entonces, en Higüey, lo que hay que volver de nuevo a recoger esos valores que también se han perdido en Higüey. Hijo de Roselia América Rodríguez y de Ramón Rodríguez González. Siempre mi mamá, América Rodríguez, que era una mujer de mucho trabajo, trabajaba en liceo, limpiando en casas de familia para darnos el pan de cada día. Mi padre pues no convivió conmigo, pero mi mamá me crió junto con mi abuela y mis tías. Es el segundo hijo de esta familia, compuesta por él y sus hermanas Elba Dilcia, Beatriz y Altagracia. Es una bendición para nuestra familia que mi hermano esté al servicio del Señor. Como hermano, muy cariñoso, nos dirige mucho a todo lo que debemos hacer, como debemos hacer, para que la presencia de Dios esté con nosotros. Recuerdo con mucho cariño cuando de pequeña me correteabas por el patio de abuela para llevarme de las orejas al catecismo. Inició su labor evangelizadora a los 10 años de edad. Impartía catecismo a niñas y niños orientado por las hermanas del cardenal Monseñor Sancha Pepén en la Capilla San Pedro del barrio Sabica en la municipalidad de Higüey. Recuerdo mucho que lo único que había de diversión en Higüey era prácticamente ir a pasear en el parque, alrededor de la glorieta que tenía allá el parque. Y ahí eso para nosotros, para mí, era como un lujo, ahí ir a pasearme, darle vuelta al parque. Él es higüeyano, igual que yo, soy de Higüey. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Hermanos Trejo y en el Liceo y Escuela Juan 23. Se graduó de bachiller en el año 1969 en el Liceo Gerardo Jensen de su pueblo natal. En su tierra de origen convivió junto a su madre hasta los 17 años de edad. Los planes de antes era hacerse bachiller
venir a la capital, a la UAS, a estudiar, como yo hice educación. Y eso fue lo que más me enroló de los 17 hasta los 24, 25 años que tuve en ese ambiente de estudios. Cursó una licenciatura en educación, mención matemática, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hay un movimiento que se llama Juventud Franciscana, me cautivó, me gustó. El padre Balbino, que era el que dirigía esos grupos, me llevó de tal manera que me enamoró de esta vida religiosa y yo decidí dejar educación, mención matemática y física porque ya yo estaba decidido a ser cura y como cura pues no iba a trabajar en esas cosas. En el año 1970 se estableció en la barriada de Villaduarte en Santo Domingo, capital dominicana. Impartía cursillos pre-bautismales. Además, llegó a coordinar las asambleas familiares a través de la emisora católica Radio ABC. Este remanente abundante de fe muestra un auténtico sentimiento de espiritualidad. Se ha mantenido alejado de la ambición a los bienes materiales. Siempre se ha identificado con los más desposeídos y las personas vulnerables. Fray Máximo es una bella persona, es un cristiano verdadero, no camuflajeado, no. Él trata al todo el ser humano como un ser humano, con amor. A Fray Máximo tengo mucho tiempo conociéndolo, como el lema de los franciscanos, paz y bien, que ha sido un hombre que ha vivido con mucha paz, que ha practicado el bien, y esa es la característica de él. Y tiene el don de la prédica, el don del consejo. Consejero, buen consejero, sacó mucha juventud de los vicios, ayudó muchos matrimonios, es un sacerdote, te digo, a carta cabal. Fray Máximo es un sembrador de valores y por eso hay frutos que han salido de lo que él sembró. Entonces, a nuestros jóvenes, a nuestros líderes, los líderes tanto religiosos como los líderes sociales, la sociedad la construyen las personas que tienen el valor precisamente de el ofrecimiento de la vida y que dejan las mezquindades y se atreven a darse por entero. Así que hagamos como lo hizo Fray Máximo, sembrar sin mezquindad, y dice la palabra, quien siembra tacañamente, tacañamente cosecha. Quien siembra en abundancia, pues eso mismo va a cosechar también, en abundancia. En el año 1976 ingresó al seminario de los frailes capuchinos. La orden franciscana es una orden, como dice su nombre, fundada por San Francisco de Asís en Italia. Y esa es una orden que cundió el mundo como hasta ahora. Entonces aquí habían sacerdotes franciscanos que vestían el hábito marrón. Y entonces al conocerlo yo y conocer la espiritualidad de San Francisco de Asís, me gustó y me conquistaron y me metí al seminario a estudiar la orden de los frailes franciscanos capuchinos. Y hasta ahora aquí estoy ya con 40 años de sacerdote. Viendo que estos 40 años de vida sacerdotal ha sido fecunda, es un hombre muy realizado. Durante su vida de seminarista noviciado en Santiago, impartía religión en el Colegio San Francisco y también en el Colegio San José. Luego regresó a Santo Domingo, a la parroquia Paz y Bien, donde continuó sus estudios de filosofía y teología en el año 1979 hasta el mes de agosto del año 1983. Recibió la ordenación como diácono el martes 16 de agosto del año 1983
El sábado 27 de agosto fue ordenado sacerdote de manos del obispo Juan Félix Pepén. Realizó su primera misa el domingo 28 de agosto del año 1983 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Santo Domingo. En la provincia de San Pedro de Macorís permaneció 9 años, desde el martes 30 de agosto del año 1983 hasta el jueves 3 de septiembre del año 1992, que estuvo dirigiendo la parroquia, hoy Catedral San Pedro Apóstol, asumiendo al mismo tiempo la dirección del Colegio San Pedro Apóstol. Muchos se confunden y piensan que él tenía más bien el rango de un obispo, porque una provincia como San Pedro de Macorís, con una iglesia como la iglesia San Pedro Apóstol, que era el centro como tal, pues se veía así. Nos encontramos ya como sacerdotes. El franciscano, Dios lo llamó a esa vocación, a que ha sido fiel toda su vida, y me llamó a mí a ser sacerdote diocesano. Siendo un servidor obispo auxiliar de Santo Domingo, tuve el encargo del cardenal López Rodríguez de atender como zona pastoral a San Pedro de Macorís. Y allí encontré a Fray Máximo en la parroquia de San Pedro de Macorís, en esa iglesia que hoy es catedral, pero era toda la zona que la atendía. Siempre recuerdo y queda en la memoria lo mucho que era querido allí, y de él tengo la memoria de los primeros ministros que hubo en San Pedro de Macorís, diáconos y otros ministerios, y fue a impulso del Fray Máximo. Eso me queda en la memoria con un gratísimo recuerdo. Asistía una vez por semana a la Capilla Inmaculada Concepción, hoy parroquia de Ramón Santana, municipio de San Pedro de Macorís. Me consta de parte de la comunidad el buen ejemplo que él dejó colaborando como sacerdote en esta comunidad tan querida, y que la comunidad también le recuerda tanto a nivel de la iglesia como a nivel del pueblo, con tanto cariño, con tanto amor y tanto afecto, por el buen desempeño que él estuvo en esta comunidad cuando estuvo realizando su labor pastoral aquí. Porque a mí me marcó San Pedro, porque fue mi primer trabajo como sacerdote. Y me dicen cualquier cosa, y para mí San Pedro, que lo llevo en el corazón también por ser la primera parroquia donde yo estuve trabajando. Qué bueno que a ello puedo agregar 3 momentos importantes de nuestras vidas: en Higüey, en San Pedro de Macorís y en Santiago. Fray Máximo Rodríguez dejó una gran impronta. A él se recuerda como el sacerdote solidario, consecuente, quien apadrinaba a los luchadores que se identificaban con los más nobles intereses de la clase social acá en esta hidalga provincia de San Pedro de Macorís. Cuando la misa se realizaban los domingos en la mañana, la dominical en la mañana, habían unos bancos adelante que nadie podía tocar esos bancos. Y cuando él iba a comenzar la misa, le decía a la gente que estaban detrás: echen para adelante, que estos bancos son para usarlos. El que primero llegue es que se sienta en esos bancos. Aquí nadie tiene privilegio. Y a partir de ahí comenzó Fray Máximo a la iglesia a llenarse. Ahora, hubo mucha crítica cuando él quitó ese privilegio a muchas personas. Máximo fue un pilar para el desarrollo, sobre todo, de lo que es la acción pastoral en este pueblo, y sobre todo hacer que resurgieran líderes para la iglesia. Inclusive algunos de esos líderes, algunas de esas personas, hoy son sacerdotes, hoy son diáconos, algunos también, algunas religiosas también, o sea, que despertó la semilla vocacional, y eso es lo importante en la vida, en la trayectoria de un sacerdote, que siembre la semilla y esta dé fruto. Esos frutos se puedan ver
en esas cosas. Cuando a veces no pasan esos frutos a nivel pastoral, pues realmente el trabajo entonces es como en vano. Sin embargo, el trabajo de Fray, y sobre todo para que se encaminara a la creación de la diócesis, también tiene mucho peso. Jesús no tuvo exclusividad, pero tuvo su preferencia, que son los pobres. Y ese era el norte de Fray Máximo. Aquí los sectores oscuros vivían acusándolo que él era un sacerdote de la izquierda, que él era comunista, siempre queriendo enlodar el prestigio y su vocación de lucha en beneficio de la clase pobre, tanto de San Pedro como en el ruedo de la República Dominicana. Una vez se dieron cuenta algunos y me mandaban paquines como para amedrentar a uno. Y también después que la gente vio esa situación de que me estaban amedrentando con paquines y cosas que mandaban, un tal Masi, eso era como un movimiento clandestino negativo en contra de se trabajara por el bien social. Y entonces a la gente hizo una marcha conmigo. El pueblo de San Pedro, y me respaldó. En su labor sacerdotal y educativa, trató muy de cerca al fundador y primer rector de la Universidad Central del Este UC, doctor José Jacín Azar. Yo logré meterme un poco en la universidad y conseguir becas y conseguir ayuda para jóvenes y eso, y ayudas económicas también para algunas causas, pero fue que yo me metí. Ellos veían que yo era un sacerdote joven con unas ideas claras, y para evitar, ¿sabes qué? Únete al enemigo. Entonces, únete, y entonces nos hicimos amigos, y le agradezco mucho su actitud a ellos, a pesar de que yo también enfrentaba las situaciones, no solo de la universidad, sino también como político que estaban haciendo en San Pedro de Macorís, que estaba todo desbaratado, que no había nada. Pero al fin y al cabo después nos fuimos metiendo, hasta que Josecito, el hijo, ya más o menos, con toda su sabiduría y su manera, pues nos juntábamos y hablábamos. En el año 1992 fue trasladado a la parroquia Las Mercedes, en la zona colonial de Santo Domingo, Distrito Nacional. Cuando vino como párroco de la parroquia San Pedro Apóstol, aquí en San Pedro de Macorís, es una persona que se dedicó en cuerpo y alma al trabajo pastoral aquí en la provincia, no solamente en el municipio cabecera, sino en la provincia, y ayudó a muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, orientó y condujo a muchos jóvenes por el buen camino, y yo creo que los aportes que él nos dejó aquí a nosotros en esta provincia, en este municipio de San Pedro de Macorís, han sido sumamente importantes. La vida, la vocación, la entrega de este gran hombre, de este gran ser humano, de este extraordinario sacerdote y por ende franciscano. De modo que realmente Fray Máximo es para mí una gran persona, en primer lugar, como decía, como persona, precisamente por ese don de gente que él tiene y posee, y sobre todo ese sentido social que también le caracteriza. Denunciaba del púlpito los atropellos, las barbaridades, las autoridades cuando estaban faltando en sus funciones, y todas estas cosas han hecho que Fray se distinga entre la clase sacerdotal. Fray Máximo Rodríguez representa en este tiempo que aún vive, representa un pasado histórico de mayor importancia de lo que aparentemente nosotros podemos considerar.
Y es tan importante que se le reconozca ahora, como a otros personajes también que en su momento tendrán que ser reconocidos por la sociedad, porque esto es parte de una cultura y de una historia que ya está centralizada en la mente y en la conciencia de todos los contemporáneos de la época en que él estuvo aquí en su ministerio dirigiendo lo que hoy es la Catedral San Pedro. El lunes 4 de septiembre del año 1995 fue trasladado nueva vez a la ciudad de Santiago, donde permaneció por espacio de 9 años como párroco y administrador de los colegios San Francisco de Asís y San José de la Montaña. Al conocer la vida de San Francisco de Asís, que es una vida donde se hace un voto de pobreza, también se vive la humildad, la sencillez. Fue instructor de los cursillistas de cristiandad en la Casa San Pablo, nombrado como asesor por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Y era personas que iban de fray a buscar una receta, si la tenía la posibilidad se la daba, si no la tenía llamaba a un amigo y lo ayudaba. Si tenía un problema de medicina y tenía que llamar a Josecito Asín, a Vilma, lo llamaba y lo internaba en el centro médico UCI sin ningún costo. Es decir, activista, sacerdote de esta naturaleza, es que nosotros necesitamos. Por su experiencia sacerdotal y por ser arcipreste, le tocó inspeccionar las parroquias de la zona centro de la arquidiócesis de la ciudad de Santiago. Fue el primer párroco de la Capilla San Antonio, perteneciente a la parroquia San José de la ciudad Corazón. Dirigió la feligresía de la parroquia San Andrés Apóstol en la otra banda de esa misma ciudad. Y ya después que me hice franciscano capuchino, pues ya mi vida ya no depende de bienes materiales míos, sino que todo lo que conseguimos lo ponemos en común y nadie llama propio nada suyo, sino que eso es todo en común y de ahí nunca nos falta nada, pero no tenemos nada. Y yo me acostumbré a esa vida de pobreza y me gusta mucho, 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 mucho ayudar. No por vanagloria, no, pero es uno de los hobbies míos, es el servicio, es ayudar a la gente pobre, a los necesitados. Siempre me he caracterizado por esto, por el servicio, por hacer el bien, por preocuparme por lo que he necesitado. Y esa ha sido mi meta siempre, mi meta. Todavía, hoy en día, me dan unas funditas por ahí y yo las reparto a la viejita y a la gente pobre, porque me gusta compartir y atender a los más pobres, a los más necesitados. Esa causa yo siempre la he llevado como una bandera. Durante su misión sacerdotal, cultivó estrechas relaciones de amistad con el líder máximo del Partido Revolucionario Dominicano PRD, doctor José Francisco Peña Gómez. Él tenía una actitud muy clara, muy precisa, muy concisa y muy definida. Lo de él era luchar por el bienestar de la gente, de las personas. Entonces, al ver eso, él vio también en la espiritualidad de San Francisco que luchó también por los más pobres y se hizo pobre. Y esa espiritualidad le gustó de tal manera que él se asoció a nosotros y nosotros a él, pero no como política, sino como ideal, un ideal maravilloso, una lucha por los más pobres, más necesitados. Y eso hizo que aquí en Santa Bárbara, una vez que andaban persiguiéndole, entonces lo escondimos ahí en esa iglesia de Santa Bárbara, aquí en la zona colonial. La democracia no se ofrece a cambio de nada. La democracia hay que pagarla.
en la historia de la humanidad. Siempre ha resultado más fácil gobernar por medios dictatoriales que gobernar por medio del consenso y del respeto a la voluntad popular. Yo creo que si hay algo bueno y noble hoy en día, se debe a Peña Gómez. Fray Máximo fue un intercesor frente a las persecuciones, consecuencia del momento histórico que vivió la República Dominicana en favor de jóvenes que eran perseguidos por reivindicaciones sociales, laborales y reclamos sindicales. Recuerdo que en una ocasión se llevaron preso a Ramón Gómez para Santo Domingo y vi en ese momento a Fray Máximo moverse de una manera vamos a decir decidida. Hoy en día Ramón es un muchacho integrado dentro de la sociedad de San Pedro de Macorís, es un muchacho que ha hecho sus aportes a esta sociedad. Yo recuerdo que aquí había un general, que le decía el general Tesón, que hasta una vez cometió la imprudencia de ir con policía a detenernos a nosotros dentro de la iglesia, porque nosotros organizamos en varias ocasiones actividades de reivindicación, de protestas en el Salón de Paz y Bien. Y eso yo recuerdo que penetraron policía, detenieron a nosotros en la iglesia del Paz y Bien. Pero la rápida intervención de Fray Máximo, porque Fray Máximo lo escuchaban. Fray Máximo, si tenía que hablar con Peña Gómez, hablaba con Peña Gómez, si tenía que hablar con Balaguer, hablaba con Balaguer, con Hipólito. O sea, él no le temblaba el pulso cuando tenía que tomar decisiones de esa naturaleza, sin importarle la represión o el tipo de miramiento que pudieran tener en contra de él, porque era un hombre convencido, un hombre de Dios, convencido de que no solamente la sotana era para dar una misa, sino que también era para solicitar reivindicaciones sociales. Aprendí de él la manera de tratar por igual a ricos, pobres, como quiera, los trataba todos igual. Y donde había que defender una causa, él se echaba esa causa encima. No le salió nunca rehuyendo al compromiso de un sacerdote con su pueblo. Hubieron muchos padres que tuvieron también su historia, pero él es uno de los que más amor tenía en los demás. Cuando me estaban buscando la policía ya, que era una forma brutal, que no tenía ya donde esconderme, entonces yo me refugiaba en el salón de almuerzo, ahí almorzaba, y en la noche entonces me iban a buscar, me escondía en otro sitio. Siempre me dio un refugio y recuerdo que me dijo, siempre cuenta conmigo, que a ti ni a nadie que esté luchando por reivindicaciones sociales yo lo voy a abandonar. Esa palabra textual me la dijo y siempre la recuerdo, la llevo colgada en mi corazón. Fray Máximo Rodríguez era una persona, un sacerdote que prácticamente revolucionó la Iglesia Católica a su llegada a San Pedro de Macorís. En todos los problemas sociales estaba Fray Máximo Rodríguez. Recordemos esas famosas homilías donde Fray Máximo Rodríguez trataba los problemas sociales de San Pedro de Macorís. En ese entonces había un conflicto en el sector Villa Orilla por tierras y Fray Máximo Rodríguez se identificó con esas personas y se mantuvo todo el tiempo al lado de las personas que reclamaban las tierras de Villa Orilla, aquí en San Pedro de Macorís. Yo le debo la vida tanto a Dios, a mi padre, como a Fray Máximo Rodríguez, por esa lucha que mantuvo siempre a favor de las reivindicaciones que yo le solicitaba. Eran gente de esa misma banda colorada y cosas y todo eso. Pero nada, el caso era que se trabajó y se defendió a que había que defender y se ayudó y se protegió para que no mataran. Pero a ese Ramón Gómez lo iban a matar, de hecho. Tanto así que yo tuve que irlo a ver aquí a la cárcel de La Victoria. Tuve yo que venir lo metieron preso y todo. Y cuando nosotros estábamos detenidos, siempre hacía la denuncia del púlpito
y siempre hacía la denuncia públicamente en todos los medios de comunicación de nuestras detenciones. Pero no solamente la mía, sino de una serie de activistas sociales, barriales, que participaban en lucha y que en esos momentos eran momentos difíciles y había mucha represión y mucha persecución. Yo recuerdo mi último carcelazo, como yo le suelo llamar, en La Victoria, cuando duramos casi 9 meses detenidos. Nosotros salimos del tribunal en esa ocasión que nos despachó la justicia. En esa ocasión era el doctor Oscar Basilio quien presidía la fiscalía, y viendo que no teníamos ninguna responsabilidad sobre una acusación que se nos hizo, la quema de un jeep de la policía en Villorilla, eran esos jeeps famosos que tenían carburadores, y parece que detrás de las persecuciones de nosotros, ese jeep cogió fuego, pues a nosotros nos acusaron de la quema de ese jeep. Eso nos costó a nosotros prisión aquí en San Pedro de Macorís, y luego nos costó prisión en La Victoria porque nos trasladaron de una forma, podríamos decir, brutal, en un desacato. Después de despacharnos de la fiscalía, nos enviaron a La Victoria. Recuerdo que el Colegio de Abogados de San Pedro de Macorís, liderado por Claudio Shepard, paralizaron la justicia a nivel de la región este de San Pedro de Macorís, y Fray fue a Santo Domingo, fue a la capital, La Victoria, a visitarme en varias ocasiones, e incluso habló con las autoridades. Creo que llegó más lejos, habló con el presidente de la República, que para entonces era Joaquín Balaguer, y gracias a la intervención de Fray Máximo Rodríguez, no duré más tiempo y se me preservó la vida en La Victoria, cuando duré 9 meses detenido en esa ocasión. Es un forjador de la unidad familiar, considera ese núcleo como fundamento y continuidad de la vida. Fray Máximo visitaba las familias, visitaba los hogares, tenía precisamente esa sensibilidad de aportar también en el consejo, ¿por qué no?, de algún joven que tuviese por un camino no correcto, también poder ir y llegar y decir, en medio de la familia alguien está para orientar a los jóvenes. Por eso entiendo que es un defensor de la vida. Un defensor de la vida también porque promovió a los niños. En el mes de la familia casó muchas parejas que llevaban muchos años unidos y no casados por la iglesia. Pero se caracterizaba por eso, por ser en la misa, que las personas se sintieran bien en el día de su cumpleaños. El Máximo formó muchos matrimonios aquí, yo recuerdo cómo fue que lo hizo. Así que yo entiendo que la labor de él fue esa realmente, formar personas para familia legítima de la iglesia, que es lo que somos nosotros. La familia, como siempre se ha dicho, primera iglesia, núcleo de la sociedad, la primera escuela, donde se aprenden los primeros valores, donde se educa y se va a hacer según te eduquen en la familia. La familia es el centro de donde dimana todo. Si no hay familia, estamos perdidos. Es la familia y hay que trabajar por la familia. Y ese es el trabajo que tiene a la iglesia involucrada, el objetivo, familia. Esa obra buena que él ha realizado en nombre de la iglesia y en nombre de esa vocación que ha recibido del mismo Señor Jesucristo, pues siga dando frutos y que esos frutos duren para la vida eterna. Asegura que los jóvenes necesitan nuevas oportunidades ya que son víctimas del sistema. Yo no creo que los jóvenes sean los culpables, son víctimas de un sistema que hay que revisarlo. El paso de Fray Máximo por San Pedro de Macorís fue una impronta importante para nuestra juventud, impronta importante para los feligreses de la Iglesia Católica aquí en San Pedro de Macorís y para toda la población. La clase social que hoy ya tiene sus 40 y algo, ya hasta algunos 50 y algo, que eran muchachos en ese momento, hoy recuerdan con mucho cariño a Fray Máximo porque lo instruyó, los enseñó, los formó y le trató de enseñarle sobre el camino del bien. Por eso él influía tanto en la juventud. Fray Máximo hizo mucho hincapié en rescatar la juventud y porque la juventud es la esencia realmente del futuro, ¿no?
los muchachos inquietos que él quiso agrupar para formar parte de las comunidades. También hizo hincapié porque se condolía de los presos. Recuerdo perfectamente que él formó grupos para ir a visitar los presos aquí a la Fortaleza de México, pero esencialmente yo entiendo que él quiso formar las comunidades con la juventud y rescatar esa juventud un poco descarriada y para formar las familias de las comunidades. Fray Máximo es y fue y es para San Pedro de Macorís un ícono, una persona que dejó una impronta interesantísima que jamás podrá ser olvidada por las comunidades cristianas. Lo conocí en 1983. En ese entonces se nos había quitado la posibilidad de ensayar el grupo de teatro en el Gastón Fernando del Ligne, Cambio Político. Y entonces vinimos por acá, donde Fray Máximo Rodríguez, que en ese entonces llegaba a San Pedro de Macorís, y le pedimos que necesitábamos un espacio para ensayar. Y él fue bastante abierto con nosotros, nos proporcionó el lugar para ensayar. Siempre dispuesto a defender las causas de los más explotados, de los más abusados, de esa gente que trabajaba en el parque, que a veces lo querían desalojar a la brava, y él siempre estaba de parte de los más poderosos. Que yo diría que en el aspecto comunitario y social influyó y dejó una impronta muy acentuada en los jóvenes de ese entonces que se acercaron. Debo decir que él no tenía que ver la forma de cómo la persona era, si estaba ligado inclusive a algunas, diríamos, caminos erróneos, equivocados. Él trataba de orientarlo y llevarlo al carril correcto, que es lo que debe hacer todo pastor. Él se dedicó, se trabajó, sembró el evangelio y sobre todo tuvo una ventaja, que sus prédicas y lo que él sembró fue muy asimilada por la juventud de ese momento, que luego sembraron ellos también y hoy todavía están dando fruto y estamos dando fruto por esas enseñanzas. Pide revisar los seminarios católicos en aras de que se ejerza una misión sacerdotal con mayor dimensión de la vocación. Hay que revisar los seminarios, los centros de formación, y hay que tener claro los objetivos que se buscan y sobre todo el testimonio de nosotros, los más viejos, para los que van subiendo, que en el futuro serán los sacerdotes y los que están ahora en pleno desarrollo. Creo que se necesita buena formación, compromiso, voluntad, capacidad y una vida sobre todo también de oración, porque se está muy secularizado. Es un sacerdote que ama, defiende su iglesia, sobre todo muy místico en la liturgia. Él, en la celebración de las misas siempre había que tener canto, y en los tiempos litúrgicos de la iglesia siempre nos daba una enseñanza. Me casé en 1980 por la ley, y entonces Fray Máximo fue quien nos motivó a que tomáramos la decisión de unirnos también con la iglesia, y justamente cuando cumplimos 10 años de casados, entonces Máximo nos casó. Fray Máximo nos casó, Fray Máximo nos introdujo para que nos convirtiéramos en ministros de la Iglesia Católica y nos dio toda la confianza para que nosotros pues nos desarrolláramos en la vida de fe, y sirvió de guía. Se convirtió en mi padrino de confirmación y puedo decir que es un hombre que llevó grandes transformaciones a la iglesia, renovaciones a la iglesia. Máximo, siempre nos llevamos bien, pero era recto. O sea que aunque yo fuera quizá preferida, todos teníamos que cumplir. Todos teníamos que cumplir. Y al que había que decirle, esto no es así, o sea, no importaba que fuéramos amigos. Muy cumplidor del deber.
En una segunda etapa, él volvió a la iglesia Las Mercedes durante el año 2004 hasta el año 2010. Luego fue trasladado de nuevo a Santiago, al Templo San José, hasta el año 2017. Fray Máximo en Santiago. Aquí, Santiago, la parroquia San José, lo recuerdo con gratitud, con mucho sentido, y sé lo mucho que es querido en Santiago. Sé los servicios que prestó, los recuerdos que quedan, y también recuerdo esa presencia de San José y esa atención pastoral a esa parroquia y a esos feligreses. En ese mismo año, volvió a ser movido a la iglesia Las Mercedes en la capital dominicana. En esa fecha, tuvo que sobreponerse a quebrantos de salud. Yo tengo 37 años con diabetes, reconocida. En San Pedro de Macorís reconocí a los 3 años que era diabético. La primera vez 343, el doctor Peroso me hizo la prueba. Y saliendo de una misa a las 6 de la mañana, él me llevó a su consultorio, me vio un poco mareado, me dijo: padre, pero usted es diabético 343. A partir de ahí, del año 86, comencé yo, más o menos, a tener el azúcar hasta hoy en día. Ya yo he sabido manejarla, controlarla, me dan crisis, neuropatía diabética, se junta con la presión, con la circulación, pero siempre he manejado el toro por los cuernos. He sabido hacerme amigo de ella. Se perdió la pierna porque al yo nacer así, con los pies encontrados, el médico dijo que iba a sufrir de circulación. Y no es solo por el azúcar, también la circulación ha tenido que ver con la pérdida de mi pierna. Entonces, ¿qué he hecho yo? Nunca pensé que iba a perder la pierna. Por mi mente nunca pasó. Pero cuando pasó y dijeron que había que amputarla para yo poder seguir viviendo, yo simplemente le dije: bueno, Señor, toma el control de mi vida. Me amputaron la pierna, me levanté tranquilo, ni una lágrima, nada. A los 15 días cicatrizado el muñón y ya llevo 7 años con la pierna amputada. Y para mí es como si no la tuviera amputada, pero es por el amor, el cariño, la visita de la gente, porque lo que usted siembra cosecha. Y entonces yo nunca me he sentido solo. Siempre me he sentido acompañado con muchas personas que me quieren. En sus 40 años de labor, presidió la misa en la iglesia Las Mercedes. Recordarle que esta casulla y esta estola y el alba que tengo fue con la que yo me ordené hace 40 años y la guardo. Entonces yo la guardo todavía. 40 años caminando hacia Jesucristo, el centro de la Iglesia Católica, el fundamento, el origen. Y en esta iglesia hemos entregado nuestra vida. 40 años no son pocos, son bastante, y para una vida realizarse también. Por lo tanto, yo me creo realizado. Peregrinos en este mundo, anhelamos la patria celestial. Por eso, porque tu amor es grande, has hecho de nosotros una estirpe elegida, un sacerdocio real y ministerial, una nación consagrada, pueblo de tu propiedad.
para que, trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Y que gracias del alma a todos ustedes que están aquí hoy. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Para mí celebrar los 40 años ha sido un gozo eterno, como el que ha cumplido ya la travesía de pasar por el desierto y vislumbrar la tierra prometida. Es una alegría y un gozo inigualable para mí. 40 años de servicio a este pueblo dominicano. Me siento orgulloso y feliz por este deber cumplido. Finalmente, consideramos que su testimonio de vida ha sido y permanecerá en el transcurrir del tiempo. Sus enseñanzas serán semillas que seguirán dando frutos en nuestra provincia y en cada rincón donde hizo presencia ese sembrador de fe.